cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Te adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón, dígaselo al Señor. Declaré cuán grande es Él, cuán grande ha sido en tu vida y cuán grande lo seguirá siendo, porque no hay otro Dios como tú. Sí, Señor, nuestro corazón entona la canción agradecido, Señor, delante de ti, delante de tu presencia, Dios, en esta mañana. Agradecemos, Señor, tu gran amor, tu grandeza, Señor, en nuestra vida. Sí, Señor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Pueden sentarse, hermanos. Invito por acá al hermano Martín Montiel, quien va a estar con nosotros compartiendo el tiempo de orando conforme a la palabra. Entonces vamos a estar con un oído muy atento a lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana.
Buenos días, hermanos. Bendiciones. Les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 24. Salmo del rey David. Salmo 24, voy a leer en Reina Valera. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Hermanos, el Salmo 24, este Salmo del rey David, nos enseña tres cosas muy importantes. Una de las cosas más importantes es que proclama que Dios es el dueño absoluto de toda la creación. Nos recuerda que Dios es el dueño de todo. Dios es creador y propietario de todo lo que existe. Nada nos pertenece realmente. Todo está bajo su autoridad. Y no les niego que durante esta semana, que bueno, la primera experiencia, tenía susto y estaba practicando y anoche, como la oración, cómo entro. Y yo me acosté y esta mañana dije, bueno, Dios va a darme esa palabra y cómo voy a orar y cómo voy a despedirlo. Y no sé, pero yo dije, eso viene de Dios. Recibo los videos allá de la gente de Puerto López, de todas esas comunidades. Y yo ahí vi la soberanía de Dios. O sea, cómo las personas hoy me envían videos y que perdieron todo. El río pasó, la quebrada pasó por la carretera, literal me envían a 2 kilómetros, está a la altura. El colegio se inundó, pasaron ustedes saben lo que es el puente de Puerto López hacia tierra adentro. Bueno, no hay carretera, todo eso está lleno de agua. Y es ahí donde uno ve la soberanía de Dios. Y dijo, esto viene de Dios porque Dios es soberano. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, en medio de esa dificultad, ver la soberanía de Dios? Ver que Él, Dios hace llover sobre justos y pecadores. Y cómo nosotros ahí podemos nosotros también acompañar. No estamos hablando de temas económicos, no estamos hablando de que vamos a llevarle el mercado. Quien pueda, excelente. Quien pueda de pronto dar su aporte, listo. Son personas que muchos comparten la misma fe que nosotros, otros quizás no, pero son personas que hicieron su esfuerzo para conseguir sus cosas y que hoy por hoy muchas de las cosas las perdieron o no las tienen y no saben ahora si van a dormir o no porque no tienen para dónde coger. Dijeron, no hay vía, es que no hay vía. Cogieron allá y cogieron para tierra adentro. Entonces ahí veo yo la soberanía de Dios y cómo nosotros podemos como hermanos acompañarlo espiritualmente. La segunda parte que habla el Salmo dice, describe quién puede acercarse a su presencia. Dice Salmo 24, 3 y 6.
los de manos limpias, corazón puros y los que tienen una vida íntegra. Dios no solo mira lo externo, sino el corazón de cada uno de nosotros. La comunión con Dios requiere una vida de santidad. Y finaliza este salmo, que son solamente 10 versículos, y finaliza anunciando la entrada triunfal y gloriosa del Rey, que son los versículos 7 y 10. Y dice: Dios entra como Rey, no entra como invitado. Y su presencia trae victoria, autoridad y gobierno. Este salmo nos invita a reconocer primero la soberanía de Dios. Dios es soberano, y hoy en día la gente dice: ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué si yo hice esto? Y a veces entramos a cuestionar, y no solamente los de Puerto López, los de Juan José, los amigos míos ahorita me mandaron en Corozal, pero hay quebradas ahí. Esto se inundó y llegó hasta la casa, esto nunca había pasado. Por acá también, por la Unión. Entonces, reconocer que Dios en esa situación es soberano, pero nosotros también como hermanos, quizás muchos de nosotros dormimos alegres, contentos, ni nos dimos cuenta. Pues la casa mía, lo otro ahí tiene zinc, entonces yo sí dormí con la incomodidad del zinc, pero otros ni siquiera no se dan cuenta. Entonces, ¿cómo nosotros también podemos llevarle un mensaje ahorita a mediodía o en la tardecita a todos esos hermanos? Un mensaje de alivio, de esperanza. Entonces nos invita a reconocer primero la soberanía de Dios, a vivir con rectitud para disfrutar de sus bendiciones y su presencia. Entonces les invito, hermanos, vamos a colocarnos sobre sus pies y vamos a orar conforme a esta palabra. Señor y Padre Santo que estás en los cielos, una vez más te damos la gloria y la honra a ti, Señor, porque eres un Dios grande, porque eres un Dios maravilloso y poderoso. Señor, en este salmo nos enseñas que tú eres soberano sobre todo, sobre la creación, sobre el firmamento, Señor. Y también nos invita, Señor, a que vivamos una vida en integridad, en rectitud, reconociéndote como tú, el único Rey soberano y como el único Dios verdadero. Te pedimos, Señor, en estos momentos por cada uno de los hermanos, Señor, quienes el día de hoy tienen dificultades, Señor, que ellos puedan comprender la soberanía de Dios, que Dios fue quien les dio todo y nada tenemos nosotros en esta vida, que fue su voluntad, Señor. Pero ayudas también a que ellos, aún en esta dificultad, te busquen, exalten tu santo nombre, Señor, y que también a esos hermanos que hoy en día no han sufrido esa calamidad, le toques el corazón y puedan también apoyar a esos hermanos que más lo necesitan en el día de hoy, Señor. Te pedimos que nos estés protegiendo, protege a cada uno y que siempre, siempre prevalezca, Señor, el amor hacia ti, Señor. Y que hoy en la enseñanza que vayamos a tener, que no solamente seamos oidores, sino hacedores, y que coloquemos en práctica esta enseñanza que vamos a tener. Protégenos grandemente y tú estés siendo siempre presente y nos estés guiando y nos estés ayudando para que cada día nosotros tengamos ese deseo por escudriñar tu palabra, por aprender y por tener una alimentación espiritual. Todo lo dejamos en tus manos. Amén. Gracias al Señor por esta palabra. Y bueno, dice el Salmo 47, canten salmos a Dios, canten salmos, cántenle salmos a nuestro Rey. Dios es el Rey de toda la tierra. Por eso cántenles un salmo solemne. Entonces, con ese pensamiento de esa palabra en mente, vamos a cantarle al Rey de Reyes, porque ese merece la honra, la gloria y toda la adoración. Entonces, nos disponemos a alabar y glorificar el nombre del Señor.
Dice su palabra, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. El alto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu. Para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado, sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. El alto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado, sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es, y su nombre santo es, y su nombre santo es. Amén. Su nombre santo, santo es por siempre. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Rogamos a Dios que podamos presentarnos de Él, así como dice su palabra. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar, con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar, con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos. Mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, díselo. Cuidaré mis manos. Cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos. Yo cuidaré mis manos. Cuidaré
el Señor nos ayude a permanecer firmes en Él. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Amén. Reinas tú, poderoso Dios. Reinas tú, poderoso Dios. Santo, Santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú. Reinas tú, poderoso Dios, reina. Reinas tú, poderoso Santo, Santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, díselo a Él. Digno eres tú, digno Señor, digno eres tú, tú eres santo, santo, digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo,
Señor, tú eres digno. Alabamos, Señor. Te glorificamos a ti, oh Dios. Grande eres, Señor. Tu nombre, Señor, es más grande. Tú eres, Señor, el más grande de todos. Te alabamos a ti, oh Dios. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Tu nombre, Señor, tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, Jesús, sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles, santo, clama la creación. Tú eres santo, Exaltado, Dios. santo, santo por siempre. Clama el pueblo a ti, Jesús. Al pueblo, al rey. Santo Jesús, por siempre eres santo, mi Rey. Soberano es Eres soberano, Jesús, sobre la creación, Padre. Tú eres Rey soberano. Por siempre eres, Señor, y serás por los siglos de los siglos, Jesús. Derrama, oh Dios, derrama, Jesús, de tu Santo Espíritu, oh Dios, en cada corazón. Y por siempre es santo, santo por siempre. Y por siempre es santo, santo por siempre. Aleluya, Señor. Gracias, Jesús. Seguimos cantando al Señor. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 4, del 7 al 10. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, Amén. llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Amén. 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 Cantemos a ese Dios que gracias a Él estamos hoy de pie. Presionados, mas no desanimados, perplejos, mas no desesperados. Estamos como estamos de pie.
caminamos por lo que vemos, lo que nos mueve es lo que creemos. Nación Santa, somos la iglesia, vivimos por fe, estamos de pie, perseguidos, mas no abandonados, abatidos, mas no destruidos, estamos de pie y no caminamos por lo que vemos, lo que nos mueve es lo que creemos. Nación Santa, somos la iglesia, vivimos por fe, estamos de pie. La persecución paró la iglesia, El Coliseo no paró a la iglesia. Los leones no pararon a la iglesia del Señor. El infierno no puede prevalecer. Vamos a avanzar, no dejaremos de crecer. No hay quien pueda parar a la iglesia del Señor. La persecución no paró a la iglesia, el Coliseo no paró a la iglesia, los leones no pararon a la iglesia del Señor. Caminamos por lo que vemos, lo que nos mueve es lo que creemos. Nación Santa, somos la iglesia, vivimos por fe, estamos de amén, hermanos. Me perdonan. Esta palabra me toca mucho porque hace un año Dios me regaló esta palabra y estaba en un momento de dificultad muy grande. Y yo sé que Dios es quien nos sostiene. Y hoy estamos de pie gracias a Él. Yo sé que la vida a veces se pone difícil, pero nunca podamos olvidar que el que nos sostiene es Dios y que hoy estamos de pie gracias a Él. Si en algún momento pensamos alejarnos de Él, no lo hagamos, no vale la pena. Amén. Solo Él es quien nos mantiene de pie. Amén, hermanos. ¿Y cuánto le dan un aplauso a Dios? Porque Él ha sido bueno, Él ha sido bondadoso. Gracias, Dios. Hermanos, sigamos cantando a nuestro Dios porque Él es quien merece toda alabanza y nuestra alma le canta a Él. Así que vamos a cantar juntos esta canción y a ver, cantamos en 1, 2, 3, que toda la creación alabe a Dios.
eres fiel. Alabo porque no hay otro como Él. Y alaba a Dios mi corazón. Alaba a Dios mi corazón. Alaba a Dios mi corazón. No me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? Dios, mi corazón. Mi corazón. Amén. Pueden sentarse, hermanos, muchas gracias. Gracias al Señor porque hemos podido alabar y glorificar su santo nombre en esta mañana. Él es bueno y Él se merece la honra, la gloria y toda la adoración. Bueno, los jovencitos no van a salir, se van a quedar acá con nosotros, los niños que se encuentran también acá. Entonces, todos vamos a estar muy atentos a esta mañana, a lo que el Señor quiere hablarnos por medio de su palabra. Entonces, yo invito por aquí al pastor Narciso Álvarez, quien va a tener con nosotros, va a compartir las bienvenidas e informaciones y va a compartir también la palabra de Dios en esta mañana. Ya todos deben de tener su cartilla lista allí. Si aún no la tiene, bueno, puede irla consiguiendo. Y hoy estamos a 1 de febrero, ¿oyeron? Para que vayan escribiendo lo que ya tienen. 1 de febrero, que empezó con lluvia. Muy buenos días. ¿Cómo amanecieron? Bendiga a su hermano que está ahí, caliéntelo porque hace frío. Vamos a calentarnos ahí, vamos a estar juntico ahí. No se quede solo. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar acá nuevamente para exaltar el nombre del Señor, pero también para tener comunión los unos con los otros. Gracias al Señor por esta lluvia que nos regala. Él es soberano en lo que hace. Y bueno, nos resta pedirle que Él nos guarde y nos proteja. En esta mañana son todos bienvenidos en el nombre del Señor. Y hoy es un examen extremadamente duro. Esos exámenes que hace el profe así como que para que nadie gane. Bueno, entonces hoy pasaron el examen poquito. Esperemos que no sigan esos exámenes tan templados así. Pero estamos acá para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Antes de dar algunas informaciones, quiero decirte tres cositas para que tengamos en cuenta. Una es que vamos a estar orando por nuestra hermana Nuris, por su salud. Hermana Nuri Mestra, la hermana de nuestro hermano Álvaro. Y la otra es que vamos a estar orando por nuestro pastor Luis Salgado. Él es el presidente del circuito número 1. Vamos a estar orando por su salud. Están un poco quebrantados de salud y vamos a estar orando. Lo vamos a hacer ahora y lo vamos a continuar en nuestras casas. Y una tercera, que pronto usted no se ha enterado, y es que el río San Jorge está crecido.
viene una avalancha. Desde anoche, más o menos desde las 11 están informando. Y bueno, ya hasta donde sé, ya pasó por Puerto López y viene ya por El Brillante. Entonces, probablemente algunos hermanos hoy estaban programados para asistir a la escuela dominical. Tenían algo, pero bueno, Dios es soberano en todo esto. Pero es fuerte lo que está pasando, entonces vamos a estar orando. Nuestra iglesia tiene un ministerio que se llama Ministerio de Emergencia. Entonces la iglesia hoy, a partir de ahora, toda la iglesia estamos en emergencia. Y vamos a estar atentos a cualquier información. No sabemos con qué vamos a ayudar, pero lo que sí le vamos a pedir el favor es que usted esté dispuesto a dar, a orar, a ir y a colaborar en lo que pueda. Entonces, esté muy atento al grupo de WhatsApp, cualquier información para estar atento. El equipo de emergencia va a estar también al pendiente, pero nosotros como iglesia vamos a estar atentos a cualquier información al respecto, cómo vamos a ayudar a nuestros hermanos y a todas las personas, porque no solamente afectó a los hermanos creyentes, sino a todos. Entonces vamos a estar dispuestos a eso. Les voy a pedir el favor, vamos a colocarnos de pie y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que en su soberanía, bueno, Él esté actuando conforme Él desee. Pero sí vamos a pedir por nuestros hermanos y los habitantes de estos municipios, de estas veredas, corregimientos que han sido afectados por él. Informaban que hay como que una finca que quedaba en toda la orilla. La creciente se ha llevado ganado, marranos. Entonces vamos a orar. Oremos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque tú eres bueno y eres misericordioso. Tú eres Rey soberano. Tú eres el Rey de gloria. Tú gobiernas con autoridad. Tú eres el dueño de la vida y tú la das y la quitas. Y a quien tú delegues, Señor, creemos que lo que tú haces es incuestionable. Pero nosotros apelamos a tu misericordia y a tu gracia y a tu bondad en esta mañana. Y pedimos, Señor, por estas personas y los hermanos que viven en la ribera del río San Jorge y que han sido afectados y que van a ser afectados, Señor, por esta avalancha, por esta creciente del río. Pedimos, Señor, que tú guardes, preserve su vida, que tú les ayudes y permite, Señor, que nosotros como iglesia podamos apoyar en lo necesario. Te pedimos, Señor, que tú fortalezcas la vida de cada uno de ellos, que tú des paz, que des contentamiento en estos momentos. No sabemos si han perdido sus casas, si han perdido sus bienes, pero queremos, Señor, que ellos puedan confiar, tener la certeza en ti. Te pedimos que tu gracia y tu misericordia sea con ellos. Igualmente pedimos por la salud de nuestra hermana Nuri Mestra y nuestro pastor Luis Salgado, Señor. Están quebrantados de salud. Tú conoces y sabes lo que está pasando en su organismo. Pero nosotros apelamos a tu gracia y a tu misericordia en esta mañana para que tú les sanes si a ti te place, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse. Muchas gracias. Bueno, recordarle a los hermanos que tenemos nuestros servicios habituales. Los jóvenes y las damas y los caballeros ya iniciamos, los jóvenes el sábado pasado y los caballeros iniciamos el jueves. Estuvo muy asistida. Nos asomamos por ahí al culto de la reunión de las damas. Nos ganaron esta vez por un poquitico. No fue mucho, pero uno tiene que reconocer. Ustedes nos ganaron. Entonces eso es una voz de alerta para los caballeros. Los invitamos el próximo jueves, porque eso perder, lo que son futbolistas saben que cuando uno juega, perder eso
Entonces, mínimo vamos a empatar el próximo domingo. Entonces, todos los hermanos y amigos que están acá, nos vamos a reunir todos los jueves, las damas y los caballeros, para dialogar, para exaltar el nombre de Dios, para aprender cosas, para ser instruidos tanto en la palabra de Dios como en cuestiones de salud. Que hablamos no solamente de la palabra, sino de cosas cotidianas que nos ayudan. Son todos bienvenidos. Recordarle a los caballeros que del 20 al 23 de marzo en Tierra Adentro se va a realizar el Congreso de UCECAR, Congreso Zonal de UCECAR, de caballeros. Entonces todos los caballeros vamos a ir a ese congreso, tenga plata o no tenga. Yo no sé cómo usted va a hacer, pero vamos a ir. Usted no se preocupe. No se preocupe, porque cuando las damas van, ellas no se preocupan, pero van. Yo no estoy preocupado, pero yo voy a ir. Amén. El que entendió, entendió. Este mensaje es para las damas. Nos mandan, ¿cómo nos van a mandar? No sé, pero bien. Ejemplo os hemos dado para que nos manden. Entonces son todos invitados a esta gran actividad que va a ser de mucha bendición. Quiero recordar a la iglesia que nosotros como iglesia nos identificamos como iglesia. Tenemos algo que nos identifica. Por ejemplo, cuando usted ve a un estudiante de La Esperanza, así simplemente lo saca por el uniforme. El de José María lo saca por el uniforme, el de Germán Gómez y el del Beato. Pero a nosotros, ¿por qué nos identifica? ¿Cómo saben que nosotros somos de la Iglesia El Libertador? Hay algo que es intrínseco y otro que es extrínseco. Y una de esas cosas que nos identifican es la oración. La oración. Ese es un elemento distintivo de nosotros como Iglesia El Libertador. Y la semana pasada culminamos el viernes con una semana de oración porque iniciamos hoy las enseñanzas programadas desde el año pasado y pedimos al Señor que Él nos ayude y oramos por la programación existente. Agradecerle a cada uno de los hermanos que asistieron. Y los que no asistieron, sé que lo hicieron de sus casas, desde el trabajo, pero participaron. Otro distintivo de nuestra iglesia es el diario devocional. Esa es una marca. Esa es una marca que nos identifica como creyentes y como miembros de la Iglesia del Libertador. Otro ítem que nos identifica y es nuestra marca es el culto en familia. Nosotros nos interesamos como iglesia por la familia, pero también nos interesamos por la niñez. Y el Ministerio de la Infancia y la Adolescencia se encarga de eso. Pero también nos identificamos por nuestro servicio litúrgico. Es un distintivo que tenemos como iglesia. Pero también otro distintivo es el servicio. Es el servicio al prójimo, ayudar al necesitado, no solamente a través de la donatón. Y bueno, estamos una vez más en una prueba de lo que está pasando hoy en el río San Jorge y esa ribera. Bueno, como iglesia vamos a identificarlo. Y otro ítem es la predicación espontánea de la palabra de Dios. De manera espontánea, cada miembro de la iglesia debe anunciar el Evangelio de Dios. Y quisiera ahí mostrar en ese círculo céntrico, ahí aparece usted en el centro. Aparece usted. Y lo que nosotros hacemos en nuestras casas de manera personal, lo reflejamos acá de manera congregacional. Es decir, lo que hacemos acá es el reflejo de lo que hacemos en la casa. Es decir, el diario devocional se hace en la casa y se refleja aquí y se refleja afuera. La oración, el diario devocional.
Pero nosotros como iglesia ya es un círculo un poco más amplio. Realizamos nuestro culto en familia, atendemos a la niñez y a la adolescencia. Pero también todos, y es una tarea que tenemos como iglesia, es el servicio al prójimo y es anunciar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos identifica como iglesia y cada uno de nosotros debe interiorizar eso. Amén. Damos gracias al Señor por este espacio que nos regala en esta mañana. Y bueno, hoy iniciamos las enseñanzas que están plasmadas aquí en esta cartilla. Voy a pedirle el favor, uno a veces se tiene que retratar de cosas, ¿cierto? Aprende y desaprende. Si usted no tiene la cartilla y no trajo hoy el costo para pagarla, que es de litografía, le voy a pedir el favor que pase por allá y usted se anota y el próximo domingo trae el costo. De los que no tengan la cartilla, le voy a pedir el favor que pasen allá donde el anciano y reclamen su cartilla, porque vamos a entrar hoy. ¿Todos la tienen? No, vaya sin pena, no se preocupe. Hoy vamos a fiar. Si no trajo, no se preocupe. Sí, no es una por dos, no, los esposos no es una, eso es individual. Uno y uno. Sí, no, la cartilla no es familiar. Bueno. ¿Listo? Bueno, entonces, como ya le hemos anunciado, vamos a estudiar la primera carta a los Corintios. Y hemos preparado este alimento espiritual. Algunos maestros, 11 maestros que estamos ahí, hermanos sencillos, que ustedes ya conocen, hemos investigado diligentemente en la primera carta a los Corintios. Y en esa carta vamos a estudiar una serie de problemas y de dificultades que tuvo la iglesia, problemas serios, y que el apóstol Pablo abordó de una manera sabia, guiado por el Espíritu Santo, y esperamos nosotros como iglesia ser confrontados, alertados, prevenidos e instruido a través de esta carta. Son cosas que uno cuando lee y uno dice, pero acá entro en la iglesia y no estamos exceptos. Y el propósito de esta carta que vamos a estudiar es que como iglesia nos mantengamos firmes y alerta, pero también mirar y prevenirnos en el sentido que lo externo no nos influencie de tal manera que nos absorba. Entonces esta iglesia vivió algunas dificultades serias que vamos a analizar para que como iglesia hoy, Iglesia Libertador, podamos estar atentos a estas dificultades que se presentan en el contexto. Es decir, cómo culturalmente a veces vamos cediendo
cositas y vamos comprometiendo nuestra integridad, nuestra ética y nuestra moralidad. Entonces la carta de 1 Corintios nos va a prevenir y nos va a alertar en cuanto a este asunto. Con esta enseñanza seguimos apuntando a la visión de una iglesia equilibrada, pero también consolidada en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hemos diseñado estas enseñanzas que están establecidas en 3 sesiones. En la primera sesión vamos a hablar de la unidad e integridad moral de la iglesia. La primera sesión que arranca con el panorama que vamos a ver hoy. Y el objetivo de esta sesión es comprender que la iglesia está llamada a preservar la unidad e integridad moral, manteniendo un estilo de vida coherente que refleje el carácter de Cristo en su testimonio personal y comunitario. Eso vamos a ver en esa primera sesión. Hay una segunda sesión en la enseñanza, en la carta para este año, y esa segunda sesión vamos a ver principios éticos para vivir la libertad cristiana. Principio bíblico para vivir la libertad cristiana. Y el objetivo es vivir los principios éticos y virtudes bíblicas que orientan la praxis o la práctica responsable de la libertad en Cristo, actuando con amor y discernimiento, cuidando la conciencia del más débil y honrando a Dios en todo. Y hay una tercera sesión que es la autenticidad del servicio basado en el amor nos une a Cristo. La autenticidad del servicio basado en el amor nos une a Cristo. Y el objetivo es ofrecer un servicio auténtico, que usted como servidor, como miembro de la iglesia, ofrezca un servicio genuino a Dios basado en el amor como principio rector de nuestros dones, teniendo como garantía la resurrección de Cristo, sabiendo que nuestro trabajo no será en vano. En esas 3 sesiones nos vamos a enfocar y les voy a pedir el favor que, dispongamos el corazón para ser leído a través de esta carta, para que esta carta desnude lo más íntimo de nosotros como seres humanos y como miembros de la iglesia. Y el objetivo general de todas estas enseñanzas es que usted como miembro de la iglesia revise su cosmovisión y su ortodoxia en concordancia a la primera carta de Corintios. La manera como estamos influenciando en nuestro entorno social. Es decir, ¿qué tanta influencia usted como miembro de la iglesia está ejerciendo en Puerto Libertador? ¿O qué tanto el contexto y la cultura aquí en Puerto Libertador nos está influenciando a nosotros? Entonces, en marco de esas secciones que están basadas en la primera carta, vamos a estar meditando durante este año y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a comprender su palabra. Amén. Hoy vamos a ver un panorama contextual de la carta a 1 Corintios y vamos a ver una primera parte. Vamos a hablar del contexto. ¿Por qué hay que hablar del contexto? Porque a veces uno mira cosas, escucha cosas y uno no sabe por qué. Y le voy a explicar más o menos por qué es importante saber el contexto. Usted va por la calle y ve a unas personas peleando. Y entonces, ¿y por qué están peleando? ¿Y por qué le jala el pelo? ¿Y por qué le dice, y no, que tú eres un ladrón? Y que tú... Y yo, ¿pero por qué le estará diciendo eso? Y usted, como no sabe, entonces de pronto usted juzga. Oye, pero ¿y eso por qué? Y entonces pues usted se entera que fue que el vecino se le cogió la gallina. Y entonces ella le reclamó y ella dijo, me pagas la gallina como sea, pero me la paga.
y donde te encuentro me la pagas, te jalo el pelo, pero me pagas la gallina. Y claro, entonces usted vio la pelea, pero no sabía por qué estaban peleando. ¿Por qué estaban peleando? Porque se les robó la gallina. Entonces cuando usted ya mira el contexto, usted sabe, entonces usted le va a leer 1 Corintios y usted ve que el apóstol Pablo ataca duro y unas cosas. ¿Y por qué? Bueno, vamos a hablar porque la iglesia estaba en un contexto histórico. Entonces usted va a comprender. Y como decía el objetivo, usted va a comparar el contexto en que estaba la iglesia con el contexto aquí en Puerto Libertador y va a mirar qué tanto usted influencia en el contexto o qué tanto el contexto influencia en usted. Y el objetivo de esta enseñanza es observar nuestra vida a la luz de 1 Corintios, con el fin de analizar nuestro contexto cultural como iglesia local y evaluar en qué medida estamos influenciando nuestro entorno o en qué grado el entorno está influenciando a nuestra iglesia. Ese es el objetivo. Y al estudiar esta carta, bueno, nos vemos confrontados con la necesidad de escarbar constantemente en ese contexto antiguo de una ciudad que era Corintio. Esta ciudad era una ciudad cosmopolita, era rica, tenía buena plata, era una ciudad pujante, pero marcada por una enorme brecha económica y social. Estaba gobernada por una pequeña élite que dominaba el resto de la población y que en ella se observaba una decadencia moral. Aunque eludimos el peligro de establecer un paralelismo engañoso, sí reconocemos que la experiencia de una comunidad cristiana dentro de aquel contexto y los consejos que el apóstol Pablo dio a esta iglesia contribuirán a nuestra búsqueda de orientación para la vida de fe de nuestra iglesia local, como una comunidad alternativa que hace contracultura y que somos columna y baluarte de la verdad. Ese es un principio y esa es una verdad que no debemos olvidar como iglesia. Hoy miraremos el contexto histórico y cultural de la carta, pero también vamos a mirar la relación del autor con los destinatarios y lo que ocasionó para que el apóstol Pablo escribiera una carta tan dura. Les invito, vamos a leer 1 Corintios 1 de 10 al 13. Hoy vamos a ver un panorama general, contextual de 1 Corintios, para que usted en el transcurso de la enseñanza pueda relacionar el por qué está pasando esto, por qué el apóstol Pablo menciona lo que menciona. Primera Corintios 1, 10 al 13. Amén. Dice: os ruego, pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y yo de Cefa, y yo de Cristo. Y hay una pregunta:
¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Cuando uno lee eso, enseguida percibe que hay problemas serios en la iglesia. Y vamos a mirar el contexto histórico y cultural de la carta. Y vamos a enfocarnos en tres aspectos. Vamos a mirar primero un aspecto sociológico, vamos a mirar un aspecto religioso y vamos a mirar un aspecto político que estaba pasando en ese entonces cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los hermanos en Corinto. Como usted puede ver ahí en el mapa, va atrás, ahí en el mapa, usted ve, ahí aparece una bolita roja, ahí aparece Corintio. Corintio estaba situada en una provincia romana, Acaya, al sur de Grecia. Ahí arribita en la parte mayúscula, ahí se ve Grecia. Ahí estaba Corintio. Y estaba conectada por un istmo. Es decir, un istmo es un accidente geográfico. Un accidente que separa dos masas de agua, pero que une dos partes continentales. Entonces, Corintio estaba separada por un istmo. Pasa la otra, más o menos, nosotros hemos escuchado que en Colombia, usted ha oído el istmo de Panamá. ¿Sí ha escuchado hablar del istmo de Panamá? Eso lo ve uno en tercero cuando ve geografía. Entonces, eso que está ahí, eso es en Colombia, eso que usted ve ahí, ese es el istmo, esa es una franja de tierra. Esa franja de tierra separa. Acá queda el mar Caribe, entonces separa dos masas de agua. Y separa este mar que está acá, que es el mar Pacífico. Pero une la parte continental, que viene de la parte norte, Norteamérica. Entonces eso se lo denomina el istmo. Así pasaba en Corinto. Estaba separada por un istmo que más o menos tenía unos 6.4 kilómetros. Ahí estaba localizada Corinto. Pero estaba unida por un Peloponeso. Y el Peloponeso era una península al sur de Grecia que unía al continente. En esa parte se encontraba Corinto. Gracias a la posición estratégica que tenía Corintio, se convirtió en una ciudad muy importante. Como ella estaba separada por el istmo, entonces, para pasar al otro lado, los que tenían sus barcos no se daban la vuelta, sino que ellos construyeron algunas vías para que los barcos pasaran por tierra y cobraban, así como hay en Panamá, el canal de Panamá. Entonces hicieron su canal, entonces los barcos pasan por ahí y pagan. Y eso es un recurso que entra a Panamá. E igualmente hacían lo de Corintio. Entonces era obligatorio pasar por ahí y pagaban. Pasar los barcos por ahí. Y Corintio tuvo un auge económico. Y fue una ciudad próspera. Era una ciudad cosmopolita. Es decir, había una variedad cultural. Ahí vivían griegos, asiáticos, egipcios, judíos y romanos. Esta era una provincia o era una ciudad que estaba dominada por Roma. Pero la mayoría de los que estaban ahí no eran romanos, sino que eran egipcios. Eran asiáticos, pero los que dominaban eran los romanos. Ahí en Corintio, cada 2 años, se realizaban unos juegos que se llamaban los Juegos Ístmicos, así se conocía, y reunían a todos los atletas de muchas regiones. Corintio tenía aproximadamente unos 600.000 habitantes. 600.000 habitantes. Más o menos, ¿quiénes han ido aquí a Pereira? Yo nunca he ido, pero ¿quién ha ido a Pereira?
a Pereira, pastor. Bueno, yo no he ido, pero Pereira es una ciudad pequeña que más o menos tiene a unos 602.000 habitantes. Entonces, más o menos así era Corintio, era grande, 600.000 habitantes. Pero de esos 600.000 habitantes, 400.000 eran esclavos y 200.000 eran de la élite. Entonces estaban gobernados por una pequeña élite, es decir, 200.000 habitantes eran los que tenían el control. Usted puede mirar eso que tanto se parece a nuestro país. Ese en el aspecto sociológico de Corintio. La ciudad gozaba de fama por su riqueza, por su cultura y al mismo tiempo por su inmoralidad, marcada por práctica. La prostitución en Corintio era el boom. Y había, escuche bien, en Corintio había un templo y se hablaba, entre comillas, se hablaba de una prostitución sagrada. ¿Cómo la ven? El templo, un templo que tenía, que era de una diosa que se llamaba Afrodita, era la diosa del amor, y en ese templo tenían más de 1.000 prostitutas que estaban encargadas de la prostitución sagrada. Ustedes vayan mirando cómo era la cosa, y en ese contexto el apóstol Pablo fundó a la iglesia en Corinto. En ese contexto, estas prácticas culturales reforzaban la inmoralidad social y dificultaban la transformación espiritual de los nuevos creyentes. Entonces, un hermano que estaba acostumbrado a ese ambiente y se convertía al Señor, le iba a ser difícil, fuerte. Pero estábamos llamados a ser transformados. Otro aspecto que podemos mirar ahí es que la prosperidad en Corintio estuvo acompañada por una notable decadencia moral, y era tanta la perversidad que usaban un término: no, vamos a corintarizar. Corintarizar. Y cuando le decían así, eso era lo más, es decir, hacer las inmoralidades innombrables. Entonces, cuando mencionaban a Corintio, era sinónimo de perversidad, de inmoralidad, de libertinaje. Y cuando yo miraba esto, recordaba que hay una frase que nosotros la conocemos y es mundial, y es que dice que lo que se hace en Las Vegas, no la han oído. Y usted sabe a qué se refiere eso cuando dice lo que se hace en Las Vegas se queda en Las Vegas. Usted allá puede hacer toda la inmoralidad, toda la perversidad, pero quedó y se puede venir para acá. Bueno, el término que ellos usaban no era Las Vegas, sino corintarizar. Y eso significaba eso, la perversidad. E incluso, escuche bien, dentro de la iglesia cristiana fundada por el apóstol Pablo, algunos pecados permanecían. Entonces usted va a ver en el capítulo 5 que el apóstol Pablo la tira duro así. Y es muy complicado que alguien de afuera le venga a dar cátedra a uno, a nosotros los evangélicos, ¿sí o no? Que el vecino que no es evangélico, entonces dice,
pero ¿y usted por qué es así? ¿Y usted por qué no paga el que no es evangélico, el vecino que no es evangélico le diga a uno? ¿Y usted por qué todos los días pelean? Ese que el de afuera le venga a dar cátedra a uno, a usted no le da pena. Pero aquí los de afuera le daban cátedra a los de adentro. Es decir, para los de afuera, es decir, los de Corintio eran perversos, malos. Pero ¿sabes qué hacían esos que no eran cristianos? Ellos no cometían un pecado que cometían los hermanos de la iglesia. Eso para ellos, los de afuera, era un escándalo. Pero para los de dentro de la iglesia no. Y era que habían unos hermanos que vivían con la madrastra o con la esposa del papá. Pero que afuera ese pecado no lo toleraban, pero que en la iglesia lo toleraban. Y claro, el apóstol Pablo tenía toda la razón por lo que le dijo en el capítulo 5. Cuando llegue allá usted va a entender un poco más, porque estamos en el contexto nada más. Y era el incesto condenado por los paganos. Pero los hermanos de adentro, fresqueros. En este contexto surgió una comunidad cristiana formada mayoritariamente por gentiles de reciente convicción. Vamos a pasar ahora y vamos a ver un aspecto religioso. Vamos a pasar. Pero se me quedaron. Más adelante. Más adelante. Aspecto religioso. Entonces tenga en cuenta lo siguiente. En Corintio, al menos, en esa ciudad que tenía unos 600 habitantes, habían aproximadamente 12 templos. 12 templos. ¿Usted sabe cuántas iglesias locales hay aquí en Puerto Libertador? Bueno, es una tarea. Yo creo que hay más de 12. Pero allá había más de 12 templos, pero esos templos no estaban consagrados o no era para adorar al Señor. No era para adorar al Señor. 12. Y estaban dedicados a la idolatría. Y uno de los más infames era el templo dedicado a Afrodita, la diosa del amor, cuyos adoradores, entre comillas, practicaban la prostitución religiosa. Y cerca del teatro se hallaba el templo de Asclepio, el dios de la sanidad, y en medio de la ciudad se hallaba el templo de Apolo, que data del siglo VI antes de Cristo. Además, en ese conjunto de templos 12, ahí los judíos establecieron una sinagoga donde adoraban al Señor. La ciudad poseía una acrópolis de más de 600 metros que servía como fortaleza y centro religioso. Estaba allá en la cúspide, si lo ven allá en la imagen. Ahí estaba la acrópolis. Servía como fortaleza, pero también estaba como un centro religioso. Incluso dentro de la iglesia cristiana fundada por Pablo, algunos pecados permanecían, como el incesto, condenado hasta por los mismos paganos. Y como les decía, a veces
Es triste, pero en Corintios los de afuera daban cátedra a los hermanos de no cometer algunos pecados que los hermanos cometían en la iglesia. Y vamos a hablar de un tercer aspecto, y es el aspecto político. Corintio era una provincia romana y ellos fueron destruidos en el año 146 antes de Cristo y duró aproximadamente 100 años o un siglo en ruina. Pero en el año 46 antes de Cristo, Julio César la reedificó como colonia romana. Y ahí en Corintio entonces el emperador la elevó a rango de capital de la provincia. Y ahí residía el procónsul. Es decir, en Corintio residía el procónsul. Y aunque estaba bajo el dominio de Roma, la mayoría eran de griegos, de judíos, de asiáticos y de Egipto. Como les dije, era una ciudad cosmopolita, tenía una gran variedad cultural, pero estaba marcada por la inmoralidad. Vamos a mirar en el punto B, vamos a mirar la relación del apóstol Pablo con los dignatarios. Vamos a mirar esa relación que existía entre el apóstol Pablo y los hermanos ahí en Corintio. Entonces, lo primero que vamos a ver es el origen de la relación. Pablo fundó a la iglesia en su segundo viaje misionero y duró un tiempo, aproximadamente unos 18 meses, instruyendo a la iglesia. 18 meses instruyendo a la iglesia. Pablo se consideraba su padre espiritual y Pablo sentía un profundo amor pastoral por la iglesia. Los hermanos en Corintios reconocían a Pablo como un apóstol de Cristo, aunque habían unos que cuestionaban su autoridad, pero en la iglesia reconocían al apóstol Pablo como su padre espiritual. Pablo los exhorta con firmeza, pero con amor, buscando su restauración espiritual. Entonces, como ustedes ven ahí en la diapositiva, la paternidad de Pablo con respecto a la iglesia, pero también los hermanos reconocían su autoridad apostólica. Pablo buscaba que todos fueran de un mismo sentir, que todos fueran un mismo cuerpo en Cristo. Y el fin último, la meta es que todos fueran un mismo cuerpo en Cristo. Entonces había una relación muy íntima o muy cercana con esta iglesia, porque fue una iglesia que fundó en su segundo viaje misionero el mismo apóstol Pablo. Y vamos a pasar al punto C y vamos a ver la ocasión de la carta, es decir, por qué el apóstol Pablo escribe esa carta. ¿Por qué escribió esta carta tan dura a los hermanos en Corintio? Entonces hubieron varias razones por las cuales el apóstol Pablo escribió esta carta a los hermanos en Corintio. Y la primera es que el apóstol Pablo escribió la primera carta a los corintios impulsado por varias situaciones que afectaban la vida espiritual y el testimonio de la iglesia. El apóstol Pablo estaba preocupado porque había algunos hermanos que llevaban sus problemas, sus litigios, demandaban a los hermanos, había problemas de incesto, había problemas con la Santa Cena, algunos creían en la resurrección, otros no, y había una cantidad de dificultades que el apóstol Pablo recibió de manera presencial de algunos que lo visitaron y también por carta. En primer lugar, había un marcado espíritu de división. Algunos decían, no, yo soy de Apolo, otros yo soy de Pedro, otros yo soy de Cristo, otros yo soy de Pablo. Y entonces había una división permanente en la iglesia. Y el apóstol Pablo, una de estas cosas
fueron las causas por las cuales él escribe esta carta a los hermanos en Corintios. Pero también surgieron graves casos de inmoralidad sexual, como el incesto, que era tolerado incluso dentro de la iglesia. Esta fue otra causa que ocasionó que el apóstol Pablo escribiera esta carta a los hermanos en Corintios. Pero también hay otra, y era que los hermanos se disputaban en tribunales seculares, dañando la credibilidad de la iglesia. Hermanos demandando a otros. Eso era un problema que estaba deteriorando la moralidad de la iglesia. Y hay maneras de cómo resolver las diferencias, y el apóstol Pablo cuestiona eso en su carta a los hermanos en Corintios. A estos problemas se sumaba la dificultad de apartarse de la cultura pagana. Y entonces había el dilema, que si podían participar de algunos elementos o de la cultura que se hacía en Corintios o no. Así como de pronto nos pasa a nosotros en nuestro medio. Y qué bueno que esta enseñanza y estas orientaciones que el apóstol Pablo ofreció a la iglesia nos ayude hoy a nosotros. Pablo también responde a consulta enviada por los mismos de Corinto sobre temas como el matrimonio, que lo vamos a ver en el transcurso de esta enseñanza, sobre la comida, así como se da hoy en día, y que si se puede comer cerdo, si se puede comer gallina, si es mejor ser vegetariano. Entonces se presentaban dificultades, y todas esas preguntas se le hicieron el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo le da respuesta. Porque en ese entonces sacrificaban comida a los ídolos. Entonces, si esa comida se podía comer o no, y el apóstol Pablo da respuesta. Pero también había una dificultad, y era con respecto al uso de los dones espirituales y de la resurrección. En el capítulo 13 también vamos a mirar un poco de esa parte. Pero también en el capítulo 14 y final, el apóstol Pablo también responde a las preguntas que le hicieron sobre la resurrección de los muertos. Y él les dice, bueno, si Jesucristo no resucitó, entonces en vano nosotros predicamos. Y era una pregunta que hacían más que todo los gnósticos. Ellos estaban influenciando en esta parte. Pero en conjunto, la carta busca corregir, busca exhortar y guiar a la iglesia hacia la madurez espiritual. Busca la madurez del creyente. En ese contexto estaba la iglesia a la cual Pablo le escribe. Un contexto fuerte. Probablemente usted vive aquí, pero cada uno de nosotros vive un contexto particular, ya sea en el trabajo, ya sea en el barrio, pero cada uno de nosotros está dentro de un contexto, está dentro de una cultura. Y los que no, y el llamado en esta mañana es que nosotros revisemos de qué manera estamos influenciando como iglesia en el contexto donde vivimos. Yo les voy a pedir el favor, vamos a colocarnos de pie y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir vidas íntegras, que nos ayude a no dejarnos influenciar por el contexto donde nos encontramos. Vamos a concluir con lo siguiente. Y es que el liderazgo de la iglesia
el liderazgo de nuestra iglesia debe propender por mantener una vida íntegra de la filigresía de la iglesia. Así como el apóstol Pablo se preocupó por los hermanos, de que llevaran vidas correctas, el liderazgo de nuestra iglesia se debe preocupar por cada miembro de la iglesia y velar por el testimonio y la vida espiritual, la vida moral de cada miembro de la iglesia, así como lo hizo el apóstol Pablo. Pero cada miembro de la iglesia, el libertador, debe preocupar cada día la unidad de la iglesia y mantener una correcta ortodoxia, es decir, fidelidad a la palabra de Dios. Pero también nosotros como iglesia debemos influenciar en el contexto y no debemos dejarnos influenciar por el entorno. Es decir, debemos vivir los principios del reino de Dios. Cierre sus ojos y yo le pido el favor que usted empiece ahí a analizar su contexto. Y esta carta del apóstol Pablo a los Corintios es una carta para la iglesia. Probablemente usted dirá que en la iglesia no hay incesto, pero probablemente hay divisiones. Probablemente toleramos cosas que a Dios no le agrada. Y qué bueno que en esta mañana nos revisemos cómo estamos viviendo la vida en Cristo. Cómo estamos viviendo nuestra vida y cómo nuestra manera de vivir como creyentes está influenciando en la vida de los que nos miran. Observe que tanto tolera usted el pecado en su vida. Y el apóstol Pablo nos exhorta a no tolerar, a vivir de acuerdo a los principios y a los valores en su palabra. Te pedimos, Señor, que en esta enseñanza podamos ser instruidos, podamos ser prevenidos, Señor, a no caer, a no desfallecer, sino mantenernos firmes. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, pero la iglesia es una carta leída al mundo. Y cada miembro es una carta abierta. Permite que el mundo pueda leerte a ti en nosotros. Yo te pido, Señor, que tú guardes el corazón de la iglesia, guardes el corazón de mis hermanos, guardes el corazón de la niñez de nuestra iglesia, guardes el corazón del liderazgo de la iglesia y permite que nos podamos mantener firmes en tu palabra, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Pueden sentarse y que el Señor les continúe bendiciendo. El estudio bíblico iniciamos el próximo martes, el 10, no este, sino ahí está en el calendario. Entonces, para que no vayan a venir este martes, es el más arriba.
Damos gracias al Señor por su palabra que ha sido leída, meditada, y bueno, que el Señor siga bendiciéndonos durante toda esta semana. Invito al grupo de alabanza y vamos a entonar alabanzas al Rey de Reyes, Señor de Señores, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Bueno, vamos una vez más a estar en pie para alabar el nombre de nuestro Dios. Presionados, mas no desanimados, perplejos, mas no desesperados, estamos de pie. Perseguidos, mas no abandonados, abatidos, mas no destruidos, estamos de pie. No caminamos por lo que vemos, lo que nos mueve es lo que creemos. Nación Santa, somos la iglesia, vivimos por fe, estamos de pie. Perseguidos, mas no abandonados, abatidos, mas no destruidos, estamos de pie. No caminamos por lo que vemos, lo que nos mueve es lo que creemos. Nación Santa, somos la iglesia, vivimos por fe, estamos de pie. No caminamos, dígalo, por lo que vemos que nos mueve, lo que nos mueve es lo que creemos. Nación Santa, somos la iglesia, vivimos por fe, estamos de pie. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por esta mañana, Señor, y gracias porque hemos podido alabar y glorificar tu santo nombre. Gracias por esa palabra, Señor, que ha sido meditada en esta mañana. Te pedimos, Señor, que cada día tú nos ayudes a vivir una vida correcta, una vida íntegra delante de tu presencia, Señor. Guárdanos, guarda todo nuestro ser, Señor. Guarda nuestra familia, Señor. Guarda tu iglesia, Señor. Y damos gracias, Señor, en esta semana, Señor, que tú, Señor, seas con nosotros en nuestro trabajo, en nuestra canasta familiar, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Ahora, Señor, que al salir de este lugar tú nos lleves con tu paz y tu bendición a nuestros hogares. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén.
Hermano, estamos despedidos, estamos a tiempo de comunión, que el Señor nos siga bendiciendo.